tardes a todos. Nosotros somos el grupo Industrial Engineering Group, conformado por Delfina Padilla, Joaquín Mir, André Font y quien les habla, Virginia Vincente. El día de hoy vamos a exponer el tema de dinámica. Antes de comenzar con el desarrollo de todo el tema, vamos a explicar lo fundamental qué es la dinámica. La dinámica es una rama de la física que estudia el movimiento de los cuerpos y la causa que los provoca. A diferencia de la cinemática, que estudia solamente el movimiento, esta rama de la física se centra en entender las fuerzas como la aceleración, la velocidad que producen que éste se mueva o se desplace. Se basa en las tres leyes fundamentales propuestas por Isaac Newton. Primera ley de Newton o ley de la inercia. Esta nos dice que un cuerpo en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme permanece en ese estado a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Esto significa que si la suma de las fuerzas externas es cero, no hay cambio en la velocidad. Tenemos un ejemplo. Imagina que estás en un coche en movimiento y de repente el conductor frena bruscamente. Como tu cuerpo quiere continuar hacia adelante, continuar ese movimiento, te inclinas hacia adelante. Pero si llevas el cinturón de seguridad, este actuará como la fuerza externa que te detiene y evita que salgas despedido hacia adelante. Bueno, vamos a hablar de la segunda ley de Newton o ley de la fuerza. Esta ley se puede fundamentar como una de las leyes pilares de la física y de lo que vemos en la vida cotidiana. ¿Pero qué nos dice esta ley? Al principio, Isaac Newton dijo que la cantidad de fuerza que se le aplica a un objeto va a ser proporcional a la cantidad de movimiento o cantidad de momento que va a tener el mismo en la línea donde es aplicada la fuerza. A posteriores interpretaciones, esta ley ha ido cambiando con usos matemáticos, como por ejemplo el de la derivada, que apareció por Leibniz en el siglo XVI. Vamos a tener que la fuerza neta de un objeto va a ser igual a su masa por la aceleración. ¿Pero qué nos está queriendo decir esto? Nos está queriendo decir que la fuerza o la aceleración va a ser proporcional a la fuerza neta aplicada sobre el objeto e inversamente proporcional a su masa. Entonces, con esta ley podemos irlo a un ejemplo en la vida cotidiana. Por ejemplo, no es lo mismo, vamos a un súper, estamos empujando un carrito de supermercado vacío, pero a su vez cuando le vamos agregando cosas, no le vamos agregando objetos, va aumentando su masa. Por ende va a ser mayor la fuerza que le vamos a tener que aplicar al objeto para desplazarlo. A continuación vamos a hablar sobre la tercera ley de Newton o la ley de acción y reacción. Esta ley nos dice que por cada acción hay una reacción opuesta a la fuerza que lo produce. Esto significa, ¿sí?, que si a un objeto A se le ejerce una fuerza sobre un objeto B, este objeto B va a tener una fuerza contraria al objeto A de igual magnitud pero en sentido opuesto, ¿sí? Como lo podemos ver, o un claro ejemplo de esta ley es cuando una persona quiere saltar, ejerce una fuerza con sus piernas hacia el suelo y el suelo en contraposición ejerce una fuerza sobre sus piernas que produce el salto. Voy a explicar algunos conceptos claves de la dinámica para poder comprenderla mucho mejor. El primero es la inercia. ¿Qué es la inercia? Es la resistencia de los cuerpos al movimiento. Cuanto mayor sea la masa de un objeto, mayor será la resistencia que éste tendrá para moverse. Luego tenemos la cantidad de movimiento. Esto se define como el producto entre la masa y la velocidad y es muy útil para cuando estamos analizando situaciones de choques o colisiones. Y finalmente tenemos el impulso, que es el cambio el impulso es la fuerza por unidad de tiempo. Bueno, para poder seguir hablando de dinámica, vamos a definir los conceptos de fuerza y de aceleración. Para entender la fuerza y la aceleración tenemos que tener en cuenta que la fuerza es la interacción que puede tener cualquier cuerpo al cambiar de movimiento, al cambiar el estado de movimiento. Las fuerzas pueden ser de contacto o de fricción o a la distancia como es la gravedad o el magnetismo. Bien, cuando hablamos de fuerza, ¿sí?, lo definimos como que es una magnitud vectorial que tiene dirección y sentido, como toda magnitud vectorial, que causa cambios en el movimiento de un objeto. Y a la aceleración la podemos definir como que es el cambio en la velocidad de un objeto por unidades de tiempo. La aceleración también es el efecto directo de las fuerzas que actúan sobre un objeto según la segunda ley de Newton. Bueno, vamos a seguir retomando estos conceptos de dinámica para comprender el posterior ejercicio que vamos a realizar, ¿no? Vamos a empezar con peso y masa. Estos dos conceptos coloquialmente son muy confundidos, es más,
Me atrevería a decir que son hasta casi iguales en el lenguaje coloquial, o sea, lo que la gente común los confunde. Pero en realidad, en física, y estrictamente son muy distintos. Vamos a empezar definiendo lo que es la masa. La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo y que ocupa un cuerpo en el espacio. O sea que es la propiedad intrínseca de la materia y también podríamos decir que es la propiedad cuantificable de la inercia. O sea, como ya habíamos dicho, que es lo que se opone al movimiento. Mientras mayor masa tenga un objeto, más resistencia va a tener al cambio de movimiento. Vamos a seguir con el peso. El peso va a ser esa cantidad de materia afectada por la gravedad donde se ubique el cuerpo en estudio. ¿Se comprende? El peso va a ser afectado por la gravedad, ya sea una gravedad de la Tierra, una gravedad de Saturno o lo que sea donde se ubique el cuerpo. O sea que el peso sí va a ser dependiente de lo que es una magnitud de fuerza a distancia como lo que es la gravedad, diferencialmente hablando de lo que es la masa, que no va a ser independientemente del lugar donde se encuentra el objeto en estudio. A definir o explicar cuáles son las ecuaciones principales que debemos utilizar, ¿sí? Estas ecuaciones nos permiten saber la posición y la velocidad de un objeto con aceleración constante. Se utilizan las ecuaciones de movimiento, estas tres, la velocidad final, de posición final y velocidad en función del desplazamiento. Tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, que todo esto lo vamos a analizar con MRU-A, movimiento rectilíneamente uniforme acelerado. Bien, estas ecuaciones permiten calcular los objetos cuando se conoce alguno de los datos de la posición inicial. Luego de haber hecho una introducción con las ecuaciones, con los conceptos, con definiciones, tenemos que hablar de fuerzas comunes que hay en dinámica simple. Entre ellas tenemos la fuerza de fricción, la fuerza normal y la tensión. La fuerza de fricción ocurre cuando dos superficies están en contacto y se opone a la causa que lo produce. La fricción depende de la naturaleza de las superficies y se calcula como el coeficiente de fricción por la fuerza normal. ¿Pero qué es la fuerza normal? La fuerza normal de reacción es la fuerza de reacción perpendicular que una superficie ejerce sobre un objeto en contacto con ella. Esta fuerza es clave en problemas con inclinación o fricción. Y por último tenemos la tensión. Tal y como lo dice la palabra, cuando hablamos de tensión es la fuerza transmitida a través de una cuerda o cable cuando está tirando de un objeto. Es importante en problemas de poleas y suspensiones. La dinámica se aplica en todo lo cotidiano que vemos día a día, pero también entra en juego en las áreas como la ingeniería y la ciencia. Por ejemplo, en la construcción de automóviles. La construcción de automóviles se tiene muy en cuenta la dinámica, ya que se analiza cuánto mayor se puede optimizar la seguridad del mismo. Por ejemplo, se analizan los choques, la resistencia del cinturón de seguridad, etc. Luego tenemos la astronomía, en donde se estudia el comportamiento de los cuerpos celestes. La segunda ley de Newton nos ayuda a comprender cómo afecta la fuerza de gravedad y todo lo relacionado a esta misma. Luego tenemos la ingeniería y construcción. La dinámica entra en juego en esta área para la construcción de puentes o estructuras que están en constante sismo o que van a soportar grandes pesos. Y finalmente también tenemos la biomecánica, que estudia la dinámica en los cuerpos. Se utiliza mucho para la construcción de prótesis o de áreas de la medicina y del deporte. Bueno, una vez que ya hemos hecho todo el repaso por la dinámica, conceptos y aplicaciones, vamos a realizar lo que es un ejercicio, ¿no? El cual nos dice: un hombre de 80 kilogramos se lanza con un paracaídas y experimenta una aceleración hacia abajo de 2,5 metros sobre el segundo cuadrado. La masa del paracaídas es de 5 kilogramos. El inciso número A nos dice cuál es el valor de la fuerza ejercida por el aire sobre el paracaídas. Y el inciso B nos pide calcular cuál es el valor de la fuerza ejercida hacia abajo por el hombre sobre el paracaídas. Vamos a realizar el cálculo del inciso A posterior. Vamos a empezar definiendo nuestros datos iniciales, el cual la gravedad es de 9,81 metros sobre el segundo cuadrado. Nuestra aceleración negativa, porque la aceleración negativa la tomamos en nuestro sistema de referencia como hacia abajo de 2,5 metros sobre el segundo cuadrado.
La masa de nuestro paracaídas en estudio es de 5 kilogramos, la masa de nuestro hombre va a ser de 80 y vamos a empezar con las definiciones principales de lo que es caída libre, el cual va a ser el peso del hombre va a estar hecho por la masa, por la gravedad, eso nos va a dar el peso, es lo que volvíamos a retomar anteriormente, y el peso del paracaídas va a ser el peso del paracaídas por la fuerza de gravedad. Para resolver este problema vamos a tomar en consideración que el hombre cuando se lanza del avión va a pasar a ser un mismo sistema. Entonces vamos a hacer una sumatoria en el eje de las ordenadas, o sea en el eje de las Y. Por eso vamos a decir que la fuerza del paracaídas, vamos planteando nuestro sistema de ecuaciones, vamos a decir que la fuerza del paracaídas que ejerce el aire sobre el paracaídas va a ser restado del peso que ejerce el hombre menos el peso del paracaídas. Resolviendo tras métodos algebraicos y haciendo los despejes correspondientes, vamos a tener que la fuerza del aire que ejerce sobre el paracaídas va a ser en un total de 620,5 newton. El inciso B del problema nos dice cuál es el valor de la fuerza ejercida hacia abajo por el hombre sobre el paracaídas. Para poder resolver este problema vamos a plantear los dos diagramas de cuerpo libre. A pesar de ser un mismo sistema, tienen diferentes fuerzas que los afectan. En este caso tenemos el diagrama de cuerpo libre del hombre va a tener el peso del hombre en sentido negativo y la fuerza del paracaídas del hombre hacia arriba. Y en el paracaídas vamos a tener el peso del paracaídas hacia abajo junto con el peso del hombre. Y hacia arriba vamos a tener la fuerza del aire sobre el paracaídas. Tenemos dos métodos para resolver este problema. El primero va a ser plantear las fuerzas en el eje Y y despejar lo que necesitamos saber, o simplemente la fuerza del peso del hombre menos el peso del hombre igual a la masa del hombre por la aceleración. Los dos métodos nos dieron el mismo resultado, que dice que la fuerza del paracaídas sobre el hombre es igual a 584 newton. Podemos decir que se cumple la tercera ley de Newton, que es que cada acción tiene una reacción que es una fuerza en misma dirección pero opuesto al sentido. En conclusión, podemos decir que la dinámica es una herramienta poderosa para poder comprender y predecir los movimientos de los cuerpos bajo la influencia de distintas fuerzas. Como bien dijimos, las leyes de Newton son el pilar esencial para esta disciplina y sus aplicaciones, como vimos, van desde la mecánica, la astronomía y la biomecánica. Gracias a la dinámica podemos analizar y resolver problemas comprendidos en la vida diaria, como lo hicimos con el ejemplo del hombre y el paracaídas, mejorando, se utilizan la dinámica para mejorar la calidad de vida y la eficiencia en las diversas áreas como la tecnología y la ciencia.